sus manos se hallaba ternura, en sus manos se hallaba el perdón y su mirar de amor hacía cualquier pecador arrepentir. Él llevaba consigo la vida, de su manto brotaba poder, vino a traer la paz, curar el dolor y salvar a quien lo negó. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mundo no quiso oír su llamar, hizo al sordo oír, al mudo hablar, muertos él hizo vivir, y quien aceptase su favor hallaría así su amor. Él vino a morir al ser nuestro Salvador. Él asumió toda forma humana y como siervo aquí caminó, siendo Señor del cielo, la tierra y mar escogió humillarse por mí. En el Calvario un triste momento laceraron su corazón, clavos en pies y manos marcaron por siempre al autor de la redención. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mundo no quiso oír su llamar, hizo al sordo oír, al mudo hablar, muertos él hizo vivir, y quien aceptase su favor
Buenas noches, mis hermanos. Que el Dios maravilloso de los cielos siga bendiciendo cada una de nuestras vidas en gran manera. ¿Saben qué gran bendición es poder continuar con esta semana que el Señor nos ha regalado para estar en contacto con Él, para estar preparándonos para ese momento en que Él venga y poder estar con Él por la eternidad? ¿Sabes? El propósito por el cual nosotros estamos aquí es porque hemos reconocido que necesitamos de un Dios todopoderoso que puede salvar nuestra vida. Y en esta semana hemos aprendido que aquel Dios maravilloso está atento para suplir nuestras necesidades, está atento para hacer milagros en nuestra vida, está atento para hacer todas aquellas cosas necesarias para salvarnos. Y esta noche no va a ser la excepción. En esta noche hemos escuchado un Dios que hace milagros, un Dios que transforma vida, un Dios que hace sanidad. Hemos escuchado de un Dios que hace aún cosas que los seres humanos no pueden imaginar. Y saben, Dios en esta noche también quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Quiero que allí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a comunicarnos con Dios por medio de la oración. Oremos. Señor Dios y Padre eterno, Padre, estamos agradecidos contigo porque en esta hora nos regalas una vez más la oportunidad de comunicarnos contigo, la oportunidad de hablar contigo, la oportunidad, Señor, de pedir tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender, comprender la palabra, el mensaje de salvación que tienes para nosotros en esta noche. Pero asimismo, buen Dios, ayúdanos a que podamos colocarlo en práctica. Que no queden en meras teorías, sino que sea, Señor, una realidad de nuestra vida. Permite, Padre, de que aquellas historias bíblicas en las cuales tú has colocado tu mano poderosa para salvación, se hagan también, Señor, una realidad en nosotros. Que podamos escribir nuestra propia historia teniendo un encuentro contigo. Bendice, Señor, a cada hermano que nos acompaña en esta hora. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerden que mientras estamos en la predicación, usted puede estar allí escribiendo su petición de oración para que la tengamos en cuenta durante el transcurso del día de mañana. Y estemos orando por esas peticiones especiales que ustedes tienen. Muy bien, ayer hablábamos y decíamos que Jesús había entrado en una ciudad llamada Jericó. Y esta ciudad, en aquel lugar, sucedió un milagro maravilloso. Un hombre llamado Zaqueo que entendió y comprendió que lo más importante en su vida era tener un encuentro con Jesús, que lo más importante en su vida era tener a Jesús en su casa, tener a Jesús en su familia, y que todas las cosas cobraban sentido cuando Jesús estaba allí. Pero hoy vamos a hablar de una historia que sucedió justamente allí, saliendo de Jericó. Y quiero que abramos nuestras Biblias, vayamos allí al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice el texto bíblico, Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice el relato bíblico de la siguiente manera. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, recordemos que Jesús no andaba solo, me dice el texto bíblico, Bartimeo. Había un hombre en aquel camino llamado Bartimeo, pero Bartimeo tenía una cualidad especial. Recordemos que la Biblia es muy clara y específica, dando detalles acerca de las personas. Y dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y mendigaba. Miren ustedes esto. Allí saliendo de Jericó, saliendo de la ciudad próspera de Jericó, saliendo de aquella ciudad esplendorosa de Jericó, justamente en el camino que salía de Jericó, había un hombre que todo el mundo conocía, un hombre llamado Bartimeo. Pero la gente conocía a Bartimeo porque Bartimeo no solamente tenía una condición especial porque era ciego, sino que Bartimeo se sentaba todos los días al lado del camino y se colocaba a mendigar. Miren ustedes esto. Ser una persona ciega en tiempos bíblicos no es ser una persona ciega como ahora. Ser una persona ciega en tiempos bíblicos implicaba o daba a entender que esa persona que estaba ciega era una persona maldita por Dios. Era la persona que estaba enferma, era una persona que era castigada por Dios. Era una persona que era rechazada por Dios. Así que si estaba ciego, se podía entender que Bartimeo merecía estar ciego.
Algún pecado grande había cometido Bartimeo, algún pecado grande habían cometido sus padres, y por eso es que él estaba en la condición en la que se encontraba. Así que Bartimeo durante toda su vida había vivido no solamente con el peso de su enfermedad, no solamente con la frustración de la enfermedad que tenía, sino que también vivía su vida creyendo que era un hombre rechazado por Dios. Vivía su vida creyendo que era un hombre castigado por Dios. Vivía su vida creyendo que Dios no lo amaba. Bartimeo vivía una vida de tristeza, vivía una vida de dolor, vivía una vida de rechazos. Bartimeo vivía una vida de señalamiento por las personas. Óyeme, Bartimeo había encontrado que la única forma de poder sobrevivir en la vida era echarse la pena justo al lado del camino y vivir de las obras de las personas. La gente pasaba y por lástima quizás se le daba a Bartimeo las limosnas. La gente pasaba y quizás partía el pan o le daba del pan que quedaba y se lo daba a Bartimeo. Bartimeo está acostumbrado a vivir de lo que la gente ya no usaba, de lo que le sobraba a la gente. Bartimeo está acostumbrado a mendigar. Y es triste la vida de las personas que mendigan, es triste la vida de las personas habitantes de calle, y Bartimeo vivía en esa condición. Y la Biblia me dice que como Bartimeo estaba ahí justamente al lado del camino, Bartimeo había escuchado que las personas hablaban de un hombre diferente. Bartimeo había escuchado que había un Jesús que hacía milagros, que había un Jesús que le daba el don de oír a los sordos, la capacidad de hablar a los mudos, que enderezaba la pierna de los paralíticos, que limpiaba la lepra de los leprosos, que resucitaba a los muertos y que daba la vista. Y ahora Bartimeo tenía la esperanza en algún momento de su vida de encontrarse con ese Jesús. Pero Bartimeo nunca había visto a Jesús. Bartimeo no tenía una imagen física de Jesús. Bartimeo solamente conocía a Jesús por lo que había escuchado que la gente decía de Jesús. ¿Saben? Bartimeo en su condición de mendigo, Bartimeo en su condición de habitante de calle, Bartimeo en su condición de enfermedad, Bartimeo en su condición de vida pecaminosa, aprendió a confiar en Cristo Jesús, no por lo que veía, sino por lo que había escuchado de él. Hermano, para nosotros poder obtener la salvación, para nosotros poder conocer a Jesús, para nosotros poder desarrollar nuestra fe y confianza para con Jesús, no necesitamos tener una imagen física de Jesús. Necesitamos escuchar y creer fielmente lo que la Biblia me dice de Jesús. Bartimeo comenzó a creer en Jesús por fe. Bartimeo comenzó a creer en Jesús por lo que había escuchado. Y Bartimeo guardaba la esperanza de que ese Jesús hiciese el milagro más grande en su vida. Y ahora me dice a mí, el relato bíblico continúa diciendo allí, versículo 47, ese día tan esperado por Bartimeo llegó, dice el versículo 47, al oír que era Jesús Nazareno, el que llegaba, dice el texto bíblico, comenzó a gritar. Él escuchó que la multitud venía, escuchó un estruendo de gente, comenzó que la gente clamaba, que la gente pedía, escuchó que la gente nombró el nombre de Jesús, y ahora Bartimeo se dio cuenta que en aquel tumulto de personas venía aquel Jesús de Nazaret que él tanto estaba esperando. Y me dice el mismo versículo 47 que Bartimeo toma fuerzas y comienza a gritar una frase muy interesante. Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, me gusta esto. Bartimeo comienza a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo reconoció que en su vida la condición en la que él se encontraba quizás era una condición que era consecuencia de un pecado que él había cometido. Bartimeo entendía que él había escuchado de un Jesús, pero que no había caminado con Jesús. Bartimeo había escuchado de aquel Jesús que salva, de aquel Jesús que restaura, de aquel Jesús que cambia vidas. Y ahora Bartimeo, al encontrarse con Jesús, clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que esa era una oportunidad única en su vida. Bartimeo sabía que era una oportunidad única para que su salud fuese restaurada. Bartimeo sabía que era una oportunidad única para que su vida fuese cambiada. Y Bartimeo clama creyendo, Bartimeo clama confiando, Bartimeo clama sabiendo
que Jesús solamente podía hacer el milagro en su vida. Y dice el versículo 48, y muchos, escuchen bien, de los que andaban con Jesús, lo reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, cuando nosotros reconocemos la condición en la que nos encontramos, cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Jesús para que nos haga un milagro, suple nuestra necesidad y nos dé la salvación, va a surgir un grupo de personas que no va a decir: cállate. Cállate porque tú no tienes fe. Cállate porque tú no lo mereces. Cállate porque hay otras personas que están peor que tú. Cállate porque Jesús está ocupado. Cállate porque tú no puedes ser cambiado. Cállate porque ya tú no tienes oportunidad. Pero Bartimeo sabía que las personas que lo habían mandado a callar no iban a sanarlo. Bartimeo sabía que las personas que lo habían mandado a callar no iban a hacer el milagro que él esperaba. Bartimeo sabía que la salvación y la sanidad solamente provenía de Cristo Jesús. Óyeme, para obtener la salvación necesitamos desarrollar en nuestra vida algo que se llama persistencia, algo que se llama insistencia, algo que se llama resiliencia, para seguir adelante aunque nos golpee la vida, para seguir adelante aunque las personas no crean, para seguir adelante aunque las personas traten de callarnos. Necesitamos tener confianza en Cristo Jesús. Y a mí me dice el relato bíblico que Jesús, versículo 49, deteniéndose, Jesús hizo un pare allí cuando escuchó clamar a Bartimeo. Dice, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque te llama. Las mismas personas que habían criticado la acción o la petición de Bartimeo, las mismas personas que habían tratado de callar a Bartimeo, la misma multitud que pensaba que Bartimeo no tenía oportunidad, ahora estaban llamando a Bartimeo. ¿Sabes? Dios es experto, escúcheme bien, Dios es experto en convertir desgracias, maldiciones en bendiciones. Dios es experto en cambiar momentos de angustia por momentos de felicidad. Dios es experto en suplir nuestra necesidad, y el que hoy nos señala, el que hoy nos critica, mañana se dará cuenta que ser cristiano sí vale la pena, que confiar en Cristo Jesús sí vale la pena, que depender de Dios sí es posible. Y ahora cuando la multitud llama a Bartimeo y dice: levántate, ten confianza, camina, que Jesús te está llamando, me dice a mí el texto bíblico, versículo 50. Entonces, escuchen bien, Bartimeo ya había clamado, Bartimeo ya había insistido y había clamado mucho más fuerte. La gente ya había escuchado la respuesta y la invitación de Jesús para que Bartimeo viniese. Y me dice a mí el versículo 50, entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Oye, esta acción de Bartimeo es bastante diciente. Esta acción de Bartimeo implica muchas cosas. Y quiero que vayamos allí al libro de Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos acerca de esa acción? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el texto bíblico, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Me dice el relato bíblico de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bartimeo había entendido que había llegado el momento de despojarse de todo peso, de despojarse de todo peso de pecado, de despojarse de toda conducta. Entendió que había llegado el momento de despojarse de aquello que le recordaba que era un lisiado, de aquello que le recordaba que era una persona enferma, de aquello que le recordaba que era un ser pecador. Y ahora Bartimeo decide arrojar su capa, pero cuando él arroja su capa no solamente está arrojando allí la tela, no está arrojando solamente un objeto, está arrojando su vida pecaminosa para iniciar la buena carrera que tenía por delante.
Óyeme, cuando Jesús me llama para salvación, cuando Jesús me llama para cambiar mi vida, cuando Jesús me llama para bendecirme, cuando Jesús me llama para salvarme, yo debo dejar todo lo que me recuerda mi vida pecaminosa. Yo debo dejar los amigos que me llevan al pecado. Yo debo dejar las conductas que me llevan a alejarme de Dios. Yo debo dejar las costumbres que me llevan a alejarme de Dios. Debo dejar todas aquellas cosas que recuerdan mi vida pasada. Bartimeo sabía que aquella capa era con lo que él se cubría del sol y de la lluvia cuando estaba mendigando. Bartimeo sabía que aquella capa era la cama donde él dormía. Bartimeo sabía que aquella capa era símbolo de su vida trágica y dolorosa. Y tenía la convicción y la seguridad de que ahora no la necesitaría más porque Jesús lo había llamado. Y saben, segundo de Corintios capítulo 5 versículo 2 también dice algo interesante. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 7, perdón. Capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Miren ustedes esto. Porque por fe andamos, no andamos por qué. Y no andamos por vista. ¿Saben? Bartimeo había entendido que la buena carrera que iba a iniciar, la carrera que tenía por delante, la necesitaba correr, pero con los ojos de la fe, no con la vista. Bartimeo había escuchado que Jesús lo había llamado. Había una multitud espectadora allí esperando lo que iba a suceder. Bartimeo se había pasado la vida allí al lado del camino, pero nunca había transitado por él. Bartimeo se había pasado su vida mendigando al lado del camino, pero nunca había andado por el camino. Y ahora Jesús le hace la invitación a que comience a andar por el camino para encontrarse con él. Bartimeo no conocía el camino, Bartimeo no sabía qué había en el camino, Bartimeo no sabía si había una persona que iba a meterle el pie para que él cayese. Pero Bartimeo decide andar con los ojos de la fe, porque sabía que aquel que lo había llamado no lo iba a dejar caer. Mis hermanos, cuando Jesús me llama, yo debo avanzar con los ojos de la fe, porque aquel que me ha llamado me dará la victoria. Porque aquel que ha iniciado en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y ahora Bartimeo avanzó, me dice a mí el texto bíblico. Avanzó y dice, versículo 50, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y cuando él vino a Jesús, me dice a mí el texto bíblico, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Interesante esto. Óyeme, Jesús está viendo que el hombre es ciego. Jesús está viendo que el hombre tiene una necesidad física bastante notable. Pero que Jesús realiza esta pregunta no porque Jesús no lo hubiese notado. Jesús realiza esta pregunta porque Jesús es un caballero. Jesús no hará nada que nosotros no queramos en nuestra vida. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere restaurar tu hogar. Jesús quiere hacer de tu casa un pedacito de cielo en esta tierra. Pero hoy Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Óyeme, si quieres ser salvo, díceselo a Jesús. Si quieres una familia bendecida, díceselo a Jesús. Si quieres que tus hijos caminen con Cristo, díceselo a Jesús. Porque Jesús no podrá hacer nada que nosotros no le pidamos. Las cosas, los milagros que queremos ver de parte de Jesús en nuestra vida, debemos decírselos a Jesús. Y este hombre responde y dice allí el mismo versículo. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pero a mí me gusta porque el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de un lado a otro. Mi hermano, cuando nosotros le pedimos a Jesús, cuando nosotros le pedimos a Dios, necesitamos hacerlo, pero necesitamos pedir con fe, no dudando nada. El problema es que en nuestra vida no suceden los milagros que esperamos porque no hemos aprendido a pedir con fe. El problema es que en nuestra vida no suceden los cambios que necesitamos porque no hemos aprendido a pedir con fe. El problema es que no hemos aprendido a confiar en Jesús porque no hemos conocido a Jesús. Estamos en el camino.
pero no estamos andando por el camino de la salvación, sino que tristemente estamos sentados al lado del camino mendigando. Estamos esperando que otros prediquen para yo escuchar, estamos esperando que otros canten para yo criticar, estamos esperando que otros actúen para yo recibir las migajas. Óyeme, es el momento de dejar de estar sentado al lado del camino y comenzar a andar por el camino. Y dice a mí el versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, me dice el texto bíblico, recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Alabado sea el nombre de Dios. Mis hermanos, cuando este hombre se acercó a Jesús con fe, Jesús le hizo el milagro de recobrarle la vista. Pero mire, Bartimeo no recobró la vista para ir a realizar un trabajo. Bartimeo no recobró la vista para ir a mostrarse al pueblo. Bartimeo no recobró la vista para ir a ver las cosas que nunca había visto. Bartimeo recobró la vista para dejar de estar sentado al lado del camino y andar con Jesús para donde Jesús iba. Comenzó a dejar de ser un espectador del camino y comenzó a andar por el camino. ¿Sabes? Hoy nosotros debemos dejar aquel lugar que tenemos al lado del camino. Hoy debemos dejar de ser unos, perdónenme la palabra, unos flojos espirituales. Hoy debemos dejar de ser hombres que solamente conozcamos el camino de lejitos. Hoy debemos dejar de ser cristianos que estemos mendigando espiritualidad. Hoy debemos ser cristianos que van a ser salvos, pero andando por el camino de la salvación. Que deciden abandonar allí su capa, que deciden abandonar sus conductas, que deciden abandonar la crítica, que deciden abandonar la envidia, que deciden abandonar la frialdad espiritual y comiencen a andar por el camino con Cristo Jesús. ¿Sabes? Ya está bueno de estar mendigando. Ya está bueno de estar allí clamando. Es el momento de andar por el camino. Mientras escuchamos esta alabanza especial por parte de nuestra hermana Mónica, quiero que allí donde estamos podamos hacer una oración y decirle, Jesús, ayúdame a andar por el camino. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a
Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que somos debemos entregarlo a Cristo Jesús. ¿Sabes? El libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, menciona algo sumamente interesante. Dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de tu salvación. ¿Sabes? Hoy es el día aceptable de escuchar el llamado de Dios, el llamado que Cristo nos hace para dejar la pereza espiritual, para dejar la mediocridad espiritual, para dejar la fealdad espiritual y aceptar el llamado que Jesús nos hace para caminar con Él en el camino de la salvación. Vivir un cristianismo genuino, hacer los cambios necesarios en nuestra vida para estar con Cristo Jesús por la eternidad. Vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús que haga los cambios necesarios en nuestra vida, pero que nos salve. Oremos. Señor y Dios, Padre, en esta hora oramos ante ti, Padre Celestial, porque hemos comprendido que aunque llevamos tiempo en la iglesia, que aunque quizás, Señor, llevamos años sirviéndote, nos hemos acostumbrado a estar allí al lado del camino. Nos hemos acostumbrado, Señor, a estar allí al lado del camino. Nos hemos sentido conformes al lado del camino, viendo cómo las personas pasan y hablan de los grandes milagros que tú has hecho. Pero hoy, Señor, hemos tomado la decisión de no seguir estando al lado del camino, de no seguir estando allí, Señor, sino comenzar a andar por el camino. Vivir, Señor, una vida de cambios, vivir una vida de transformación, vivir una vida de milagro. Queremos experimentar la salvación que solamente proviene de ti, oh Padre Celestial. Bendícelo grandemente. Permite que hoy cada hermano, buen Dios, pueda experimentar en su vida un milagro transformador de parte de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Padre, que hoy podamos andar contigo y estar contigo por la eternidad. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, Cristo Jesús. Amén y amén.